En el desierto de Sonora, donde hoy se encuentran Arizona y el norte de México, vivió durante siglos un pueblo llamado los Hohokam. Cultivaban maíz, calabaza y frijol en una de las zonas más calurosas y secas del continente. Temperaturas que en pleno verano superaban fácilmente lo que la mayoría de las plantas pueden soportar. Y sin embargo, sus cultivos sobrevivían, año tras año, en condiciones donde cualquier huerto moderno sin cuidado especial simplemente se marchitaría en cuestión de días. Los arqueólogos que estudiaron sus restos durante décadas encontraron algo curioso. No tenían ningún sistema complicado, no tenían ninguna tecnología avanzada para su época. Tenían 3 prácticas extremadamente simples, que aplicaban con una disciplina casi religiosa. Y esas 3 prácticas, sin que la mayoría de la gente lo sepa, son exactamente lo que la mayoría de los huertos necesitan desesperadamente en este momento del año, y que casi nadie está haciendo correctamente. Pero de eso hablaremos en un momento. Ahora dime algo. ¿Has notado que tus plantas se ven marchitas durante las horas de más calor, aunque las riegas todos los días? ¿O que la tierra se seca y se agrieta más rápido que antes, sin importar cuánta agua le pongas? ¿O que algunas hojas se queman en los bordes como si algo las hubiera chamuscado desde dentro? A mí me pasó el verano pasado. Regaba religiosamente, aumenté la frecuencia, y mis plantas seguían viéndose cada vez peor, justo en el momento del año donde más necesitaba que prosperaran. El problema no era la cantidad de agua. El problema era que estaba cometiendo, sin saberlo, los mismos 3 errores que casi todo el mundo comete en julio. Errores que anulan por completo el esfuerzo de regar, sin importar cuánta agua le dediques. Ahora te voy a explicar exactamente qué le pasa a una planta cuando el calor sube, y por qué eso cambia completamente las reglas de cómo debes cuidarla. Cuando la temperatura sube por encima de ciertos límites, una planta entra en lo que los biólogos llaman estrés térmico. Sus hojas tienen pequeños poros llamados estomas, que normalmente se abren para intercambiar gases y dejar salir el exceso de humedad de forma controlada. Pero con calor extremo, esos poros se abren de forma descontrolada, y la planta empieza a perder agua mucho más rápido de lo que sus raíces pueden reponer, incluso si el suelo tiene suficiente humedad. Es decir, no es necesariamente un problema de falta de agua, es un problema de la velocidad a la que esa agua se está perdiendo. Y aquí está el primer error que casi todo el mundo comete sin darse cuenta: regar a la hora equivocada. Si riegas al mediodía, bajo sol directo, 2 cosas terribles ocurren al mismo tiempo. Primero, una buena parte del agua se evapora directamente de la superficie antes de que las raíces alcancen a absorberla. Literalmente estás regando el aire caliente, no la planta. Segundo, si alguna gota queda sobre las hojas, actúa como una pequeña lupa que concentra la luz solar y quema el tejido vegetal en ese punto exacto. La solución es simple, pero pocas personas la respetan con disciplina. Riega siempre temprano en la mañana, antes de que el sol esté en su punto más fuerte. Si no es posible, la segunda mejor opción es al atardecer, cuando el calor ya empezó a bajar. Nunca entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, que es exactamente la ventana donde más daño se produce. El segundo error es no darle sombra a las plantas que la necesitan. Aquí hay un malentendido común. La gente piensa que toda sombra reduce el crecimiento, porque asocian sombra con falta de luz, pero existe una diferencia enorme entre sombra total y sombra parcial filtrada. Una malla de sombreo, de esas que reducen entre un 30 y un 50% de la luz directa, no apaga el crecimiento de la planta. Lo que hace es reducir la intensidad del calor que llega directamente a las hojas durante las horas más agresivas del día, sin quitarle la luz que necesita para fotosintetizar correctamente. No necesitas comprar nada caro para esto. Una sábana vieja de tela ligera, colocada como un toldo improvisado sobre estacas durante las horas centrales del día, cumple exactamente la misma función. Los Hohokam usaban estructuras hechas con ramas y hojas entrelazadas, llamadas ramadas, exactamente con este propósito: filtrar la luz sin bloquearla completamente. Y el tercer error, probablemente el más subestimado de los 3, es dejar la tierra completamente expuesta al sol directo. Aquí es donde entra algo que ya mencioné en otro video, pero que en pleno verano se vuelve absolutamente crítico: el mulch, o cobertura del suelo. Cuando la tierra queda expuesta directamente al sol, su temperatura en la superficie puede subir muchísimo más que la temperatura del aire ambiente. Y esa tierra sobrecalentada hace 2 cosas dañinas.
evapora la humedad mucho más rápido, obligándote a regar constantemente sin resultados duraderos, y además puede literalmente dañar las raíces superficiales de muchas plantas, que no están preparadas para soportar ese nivel de calor directo. Una capa de mulch puede ser paja, hojas secas, virutas de madera o incluso recortes de césped seco. Actúa como un escudo. Reduce significativamente la temperatura de la tierra debajo de ella, retiene la humedad durante mucho más tiempo después de cada riego, y como mencioné en el video sobre las lombrices, además les da alimento y refugio a todos los organismos que están trabajando para mantener tu suelo vivo y fértil. La cantidad ideal es una capa de unos 5 a 8 centímetros de grosor, dejando un pequeño espacio libre justo alrededor del tallo de cada planta, para evitar que la humedad constante contra el tallo genere problemas de hongos. Ahora, vamos a juntar estos 3 elementos en una rutina simple que puedes aplicar desde hoy mismo. Por la mañana temprano, antes de que el calor empiece a subir, riegas directamente en la base de cada planta, evitando mojar las hojas innecesariamente. Si tienes plantas especialmente sensibles al calor, lechugas, espinacas, plantas jóvenes recién trasplantadas, instalas algún tipo de sombra parcial durante las horas centrales del día, entre las 11 y las 5, y mantienes una capa constante de mulch sobre toda la superficie de tierra expuesta, reponiendo cuando notes que se ha descompuesto o reducido con el tiempo. Estos 3 pasos, combinados, reducen drásticamente el estrés térmico de tus plantas, sin necesidad de regar más cantidad de agua, simplemente regando de forma más inteligente. Hay un dato adicional que pocas personas conocen sobre el mulch en estas condiciones. Al descomponerse lentamente bajo el calor del verano, libera nutrientes de forma constante hacia el suelo, funcionando casi como una fertilización pasiva que ocurre mientras tú simplemente proteges tus plantas del sol. Es decir, estás resolviendo 2 problemas con una sola acción. Y aquí va algo que conecta directamente con lo que hablamos en el video sobre las lombrices. Toda esa materia orgánica que vas acumulando como mulch, cáscaras, hojas, restos de poda, no solo protege la superficie, también alimenta a la población de lombrices que vive justo debajo, multiplicando el beneficio de cada capa que añades durante el verano. Si notas que, a pesar de todo esto, alguna planta sigue mostrando signos de estrés severo, hojas completamente caídas en pleno día que se recuperan por la noche, eso normalmente es una respuesta temporal de defensa, no necesariamente un daño permanente. Pero si las hojas se queman con bordes marrones y crujientes que no se recuperan, ahí sí es una señal clara de que necesitas ajustar la sombra o la frecuencia de riego de inmediato. Aplica estos 3 cambios esta misma semana, mientras el calor sigue subiendo. No necesitas gastar en ningún sistema complicado, solo ajustar el horario de riego, dar sombra parcial donde haga falta y mantener la tierra siempre cubierta. Cuéntame en los comentarios cómo está afectando el calor a tu huerto este verano y cuál de estos 3 cambios vas a aplicar primero. En el próximo video vamos a hablar de una técnica de riego de hace miles de años que reduce el consumo de agua a la mitad, sin afectar la cosecha. Un método que el mundo moderno casi había olvidado por completo y que ahora está regresando con fuerza en zonas donde el agua escasea.